Bienvenidos a un nuevo episodio de las Crónicas de Seinfeld. Yo soy X y estoy con mi amigo Sergito. ¿Cómo estás, Sergito querido? ¿Qué tal, X? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hacía bastante que no grabábamos. Volvimos, agarramos la pala y acá estamos. Hoy vamos a estar debatiendo, charlando, analizando La Venganza, o como se conoció en su idioma original, The Revenge. Capítulo 7 de la segunda temporada de Seinfeld, lo cual quiere decir que vamos por nuestro episodio número 12. Capítulo estrenado el 18 de abril de 1991 y escrito por, me pongo de pie, mentira, sigo sentado, pero bueno, hay que decirlo, Larry David. Capítulo sólido, ¿eh? Capítulo sólido. Sólido es una expresión muy yankee. Es que a mí me parece que está muy bien de todos lados. Y entonces decís eso. Está muy bien de todos lados. Ahí bien, ahí va. Está bien, estoy de acuerdo. Un gran capítulo que siempre, vos sabés, no me dejás mentir, yo lo recuerdo específicamente por una frase de George Costanza, que está más cerca del final del capítulo, así que no la voy a decir ahora. No la spoilees. Y bueno, como el título indica, es obviamente un capítulo que gira en torno a, en este caso, dos de nuestros personajes favoritos, tratando de vengarse de dos tipos, creo yo que ahora lo podemos discutir, uno bastante más desagradable que el otro. O sea, una venganza como que uno se pone más del lado de sí, vengate, y el otro es una exageración total. Sí, definitivamente me parece que los dos son igual de desagradables. Yo en eso lo banco. Me parece que uno le hizo un mal más grande al otro, pero los dos tienen... los dos da satisfacción ver cómo se vengan ellos, porque la verdad que los dos son bastante desagradables. Creo que están hechos a propósito como los villanos. Bueno, ahora vamos a analizar eso, a desmenuzar todo eso, pero... iba a decir como siempre, y es mentira, porque no lo hacemos siempre, pero lo tendríamos que hacer siempre. Sí. Sobre todo para la gente que hace bastante que no mira el episodio. Nosotros lo acabamos de ver, así que lo tenemos muy fresco. La sinopsis. La sinopsis del capítulo es que George renuncia a su trabajo porque le prohíben el uso del baño ejecutivo. Sin embargo, se arrepiente rápidamente ya que no tiene prospectos laborales. Jerry le sugiere que vuelva a la oficina al día siguiente como si nada hubiera pasado. Bien. Cortito y al pie. Bueno, tenemos que empezar a hablar. La primera venganza que vemos que empieza a tomar forma. En realidad, la primera situación que vemos que da pie a esta venganza es George Costanza versus un jefe muy desagradable. Exacto, es un cold open que la verdad que me pareció súper original. Hay un tipo hablando que nunca vimos, que es un extra, que vale aclarar que en este capítulo todos los extras eran buenos, me gustaron todos. Pero sí. Más allá de eso... es un cold open muy raro. Perdón, más que extra, personajes secundarios. Sí, tal cual, no son extras. De hecho, todos tienen diálogo y todos tienen peso en la trama. Okay. Está bien, coincido. Listo. Pero lo que me llama la atención es cómo aparece hablando un tipo que nunca vimos, que ni siquiera te das cuenta que estás mirando Seinfeld, porque como a las 3, 4 palabras del chabón, entra George enojado y lo insulta de arriba abajo y no sabemos por qué. Me parece un cold open, pero perfecto. Ese personaje, todavía no sabemos qué hizo, pero aparece George Costanza y le empieza a decir de todo. Se lo dice con un papel en la mano, que después nos vamos a enterar más tarde que era una especie de memorándum que le habían mandado a él personalmente para pedirle que no use el baño del jefe, que algo que es muy recurrente ni siquiera en Seinfeld solo, sino en cualquier cosa en la que esté involucrado Larry David, es que el tipo tiene una fascinación con los baños. Es como que le da mucha importancia al confort que le va a otorgar el baño en el que él va a ir a hacer las actividades que uno va a hacer al baño, ¿no? Inclusive en Curb Your Enthusiasm es algo que también sigue. De hecho, esta partecita está basada en eso. Está basada en el baño que tenían él y Jerry, claro, que era exclusivo, y como los otros escritores y directores del capítulo no podían entrar a utilizarlo. En este caso, de Larry Charles. Claro, Larry Charles, que era como el segundo guionista, digamos, después de ellos dos, de Larry y de Jerry. Se ve que se lo usaba, cuenta él, ¿no? Que se lo usaba todo el tiempo, y esto generó algunas discusiones, porque al igual que pasa con George Costanza, no solo que Larry David quiere tener el mejor baño, sino que además no le gusta que se lo usen, ¿no? Exacto. O sea, el peor de todos. Muy paranoico. Sí. Tú y tus baños, le dice Jerry, claro, que para mí eso está hablando como siempre con Larry David. Sí, con Larry David. Bueno, entonces, nada, lo vemos a George que entra y le dice todo al jefe. Vamos al pedacito de Seinfeld, de Jerry hablando y haciendo su pequeño monólogo, que no es muy bueno. Creo que lo vi hace 2 minutos y ya me lo olvidé. No me gusta. El primer monólogo que vemos de Jerry, a mí no me gusta para nada, porque me da la sensación que
como te gusta decir a vos, le falta calle. Porque es Jerry hablando de que a los ladrones, que además no tiene mucho que ver con el resto del capítulo, que cuando atrapan a un ladrón o a alguien que cometió un crimen y se lo lleva a la policía, y viste siempre la típica que van las cámaras del noticiero, qué sé yo, y que el tipo se tapa la cara. Como que no quiere que lo vean. Entonces el intento de chiste que hace Jerry, o el chiste, aunque para mí no funciona, es que ¿para qué se cubre la cara? ¿Qué tipo de reputación tiene que cuidarla tanto? Yo ahí me voy a poner en muy papista, pero me parece que estos chistes funcionan cuando vos realmente no entendés por qué, o no es de común conocimiento, el porqué de las cosas que él pregunta. Tipo, ¿por qué los manices en el avión son tan chiquitos? ¿Por qué le tapan la cara? Bueno, acá es bastante obvio, le tapan la cara porque el tipo todavía no es culpable, solo se lo están llevando preso, pero no sabés si el tipo es culpable o no. Sí, y eso es una cosa, y la otra cosa, si la lleva a la realidad nuestra, es que ese tipo después tiene que volver a su barrio y tampoco quiere que sepa que toda la cuadra a qué se dedicaba. Aunque seguramente algunos ya lo sospechaban, nos ha pasado, porque si este es medio raro, qué sé yo. Bueno, ni hablar de si... Sí, era inocente. Sí, por eso. Bueno. Entonces es medio verde, Larry. Sí. Me pareció antes como que lo miro y digo, sí, Jerry, te banco a muerte, pero... Yo cuando me olvido del monólogo me parece malo. Y repito, más cuando lo vi hace 2 minutos. Pero bueno, como decías vos, es como un cold opening, ¿no? Como que queda ahí lo de George ni siquiera discutiendo, ¿no? Es haciendo su mini monólogo diciéndole todo al jefe. Y después cuando corta esto, va a una situación que la verdad es muchísimo menos interesante, pero que es medio histórica para la serie, que es Kramer hablando con Jerry en su propio departamento y introduciendo en un fuera de campo total, porque no lo vamos a ver para nada, a un personaje que se llama Newman. Exacto, no era la idea principal para el capítulo. La idea principal para el capítulo era que aparezca con Kramer. De hecho, iba a ser una persona afroamericana, iba a ser de color Newman, claro. Iba a ser el hijo del casero, del landlord, y iba a aparecer bastante más. Dentro del capítulo incluso estuvo casteado. Tuvimos 2 situaciones de casting de una persona afroamericana, de hecho uno de ellos trabajó después en Star Trek, que se llama Tim Russ, y fueron los primeros prospectos de lo que iba a ser en un futuro Newman. Pero estaba dentro del guión que iba a aparecer y lo cortaron por falta de tiempo. Sí, lo vamos a escuchar a Newman, pero más al final del episodio. Pero tampoco lo vamos a escuchar. No, o sea, escuchamos a Newman hablando, pero después no va a ser el Newman que finalmente Exacto. Tuvo cuerpo y forma, y voz y cara. La voz que utilizaron en el primer momento era la del mismo Larry David, que lo hizo un montón de veces dentro de la serie, que después era el jefe de George también. Sí. Yo, perdóname, en aquel momento, en los 90, cuando veíamos la serie, ni me daba cuenta. Ya después de haberla visto muchas veces, de escuchar entrevistas con Larry David, es como que no me gusta que usen la voz de él sin mostrar la cara. De hecho, Larry aparece en la serie haciendo un personaje, tal vez el personaje más bizarro de toda la serie, no el hombre de la capa. Pero no me gusta verlo a él, escucharlo a él, digo, y darme cuenta que es él haciendo... ¿Sabes con qué me pasa eso? Con Esperando la carroza, sí. Cuando lo escucho putear a Gazalla, me saca de la película. Cuando en el momento en que le gritan vieja de mierda desde arriba del colectivo, desde un edificio, le grita Gazalla a Gazalla con la voz de Gazalla, o sea, me saca de la película. Vos decís cuando le grita la persona, Antonio Gazalla a Mamá le Cora. grita a Mamá Cora vieja de mierda y me saca de la película. Y te das cuenta que es él. No me acordaba de eso. Eso no me gusta ni un poquitito. En este caso, para la versión sindicada que salió después de este capítulo... ¿Qué es la versión sindicada, La versión Sergito? sindicada es como que después te venden a los diferentes canales, le venden la misma versión que salió al aire por primera vez y ellos la pueden usar cuando quieren y pagan como una especie de royalty a la productora y no a la cadena. Para esa versión la vendieron con la voz de Newman. Royalty es regalías. Sí, regalías, perdón. Tenemos un idioma muy rico, Sergito. Vamos a tratar de usar. Soy muy internacional. Esto lo podemos... No hace falta que sigamos un orden cronológico porque la verdad que no cambia nada, pero la resolución de esa... Lo primero que vemos de Newman está un poco en consonancia con lo que vamos a ver después con el Newman de carne y hueso, pero acá todavía es, digamos, fuera de campo porque solo lo escuchamos, que es que está bastante loco. Sí. Y que amenaza con suicidarse, pero son las peores amenazas del mundo porque, primero que nada, porque amenaza con saltar y termina saltando de un segundo piso, un balcón. Después, cuando otra vez vuelve a amenazar con que se va a matar, dice que más tarde tiene que ir al cine. Sí, esos momentos son buenísimos. De hecho, en la segunda vez que amenaza con matarse, no quiero llegar al final de la resolución de eso, pero sí quiero agregar que hay una pequeña diferencia con el Newman que después conocemos, que es que en este momento él dice que Newman no trabaja y no tiene mujer,
cuando en realidad Newman en su aparición trabaja para el correo desde hace años. Claro, sí, es sí. como parte de su característica. Sí, ahí hay un cambio en, digamos, lo que sería el personaje. Que después quiero decir algo al respecto de esto porque me da la sensación ahora, como analizando mucho más la serie, de que había cosas que ellos, sobre todo Larry David, ¿no? Como característica de los personajes que para mí las tenía anotadas y vos vas viendo que a lo largo de los episodios van apareciendo esas cositas, que es algo que se usa en general cuando los guionistas, ¿no? Cuando idean una serie. Pero bueno, la resolución de toda esta... Porque Kramer no tiene una venganza personal. Se mete en la venganza de Jerry, de la cual todavía ni hablamos. En ambos casos son compañía. Elaine es compañía de George, claro, y el compañero de Jerry es Kramer. Es Kramer, el peor compañero que te puede tocar, ¿no? Sí. Para hacer algo. O sea, es el más divertido, pero sí, es el peor. Pero digo, más allá de eso, en su historia con Newman, bueno, en un momento nos cuenta que Newman saltó, sí, pero saltó de un segundo piso. Saltó de un segundo piso y que estaba haciendo drama. O sea, estaba ahí tirado en el piso bien, pero como que se hacía el muerto, algo así. Claro, pero la mejor parte en realidad es un poquito antes porque Kramer le dice a Jerry, bueno, Newman amenazó con que se iba a tirar. Y Jerry le dice, ¿qué le dijiste? Que me salude cuando pase por mi ventana. Claro, y Jerry le pregunta, ¿y saludó? Es excelente ese momento. Estuvo muy bien. Pero bueno, volvamos a la amenaza, iba a decir, no, a la venganza, ¿no? Que es digamos, la columna vertebral de este episodio. La primera venganza surge porque George renuncia al trabajo y después de una charlita que tiene ahí con Jerry, le cae la ficha de que tal vez no fue la mejor idea, ¿no? De hecho, estoy de vuelta como medio obsesionado con los detallitos de dirección de este capítulo. Me gustó mucho el momento donde él le cuenta en el lugar en la lavandería, sí, le está contando a Jerry, todo contento de que dejó el trabajo, no sé qué. Cuando Jerry lo baja a la tierra, nos hace un pase la cámara de la cara de George en la lavandería poniéndose serio a la cara de George en el departamento de Jerry sentado en el piso ya pensando ideas de qué trabajo podía conseguir. Ese salto de escena de la cara de George a la cara de George me pareció buenísimo, no sé por qué. Es como un crossfade, ¿no? Así como que... Es como un crossfade, pero no es solo lo técnico de cómo se vio, sino el paso, porque generalmente los pasos en Jerry siempre o se cortan con una escena de otro personaje y la musiquita. Y la musiquita, o con él hablando en el restaurante haciendo su monólogo. Acá directamente pasa de la cara de George a la cara de George y el espíritu del personaje pasa de ser contento por lo que hizo y envalentonado, sí, de hablar muy rápido de lo que le había pasado y con toda la razón del mundo, a ser casi un chico al que lo habían retado. Sí. Es genial. De hecho está sentado en el piso, ¿no? Como él está sentado en el piso y Jerry arriba. Que es una decisión como para, bueno, mostrarlo más ahí, ¿no? Como en la miseria. Y a mí te tengo que reconocer, Sergio, que me acuerdo de mirar esto terminando el colegio secundario y todavía sin saber bien qué iba a ser de mi vida. Y me daba un poco de pánico porque era como que veía a un tipo totalmente derrotado, sin saber bien qué iba a hacer, habiendo tomado una mala decisión y diciendo una pavada atrás de la otra, ¿no? Porque encima es como que compartía ciertos intereses con los deportes, ¿no? Que él se como que dice, bueno, yo podría ser comentarista de partido de fútbol americano, o sea, un delirio total, sí, obviamente. Sí, sí. Después con las películas, ¿viste? Y entonces como que yo decía, qué jodida la vida de adulto, o sea, en algún momento tenés que tomar una decisión, ¿no? Sí, creo que nos ha pasado a todos. Y sí, obvio, más vale. Lo que tiene también que me llamó la atención de este capítulo, que creo, y corregime si me equivoco, porque en realidad no estoy seguro exactamente de cuál era el puesto, pero era el primer trabajo que tira es manejar un equipo de béisbol profesional. ¿Qué es lo que termina haciendo después? Mucho después sí, en las temporadas casi finales. Sí. Sí, él no lo dirige, porque acá habla de... Ese era mi punto, él decía cómo dirigir, pero no es dirigirlo, pero trabaja para ese tipo para el equipo. Sí, trabaja obviamente, pero nada, tenía un puesto un poco menor, sí, no. No, de hecho el director es Larry David. El director era Larry David, sí. O sea, la voz de Larry David, claro. Bueno, y después en esas charlas que tiene ahí con Jerry, hablando de, bueno, a ver, de qué voy a trabajar ahora, tira una frase, que es una frase que... lo notábamos con Sergio ahora cuando lo volvimos a mirar, que es
cometió un gran error, creo que cometió un gran error, ¿no? Que es una frase que se usa mucho en la serie Arrested Development, que en este momento está en Netflix. En este momento está en Netflix, Arrested Development todavía sigue. En aquel momento, en principio de los 2000, estaba en Fox. ¿Te acordás? Sí. Ya nosotros la habíamos visto en Fox, pero ahora la tiene Netflix y tiene muchas conexiones dentro de lo que es el guión de Arrested con detallitos de Seinfeld, o nombrar momentos de Seinfeld, o nombrar capítulos específicos. Claro. Justo lo vi hace muy poquito eso. Bueno, es una familia que son todos los hermanos que son uno más freak que el otro, salvo uno que sería como el normal. El que los trate de poner claro. Claro, el normal entre comillas, el resto son todos unos locos. Bueno, hay uno que es Job. No me acuerdo el nombre del actor, vos tal vez lo recuerdes, el de Job. Ahora no me sale, dame 2 segundos mientras vos seguís contando. Puedes Y yo lo googlear, si saco. no pasa nada. Y que usa siempre, cuando se manda alguna cagada grande, siempre dice I made a huge mistake. Y lo dice de una manera, o sea, tal vez la frase no es palabra por palabra igual, pero es muy similar y lo dice de una manera que yo no puedo pensar que esto no está inspirado en George Costanza en este capítulo. En muchas cosas también él es así bastante como loser. Y el señor se llama Will Arnett. Juro que no lo busqué y me siento muy mal por lo que tardé. Pero también lo van a conocer por la voz de BoJack Horseman Es o verdad. por Lego Batman. O sea, en BoJack él es el Él es caballo. BoJack, sí, señor. Es él, por eso. Y bueno, Jerry, como buen amigo, le dice, ¿por qué no volvés y simulás que todo lo que dijiste fue un chiste? Volvé como si hubiera sido que no pasó nada. Que esto también es una historia que le pasó al mismo Larry David. Sí, de hecho yo creo que lo hablamos en Lo hablamos en los primeros capítulos. Claro, lo hablamos que Larry renuncia en Saturday Night Live y se da cuenta en un momento, uy, ahora que voy a trabajar, porque ahí tenía como todo un año asegurado de trabajo. Lo que no me termina de quedar claro es si lo volvieron a aceptar. Sí, volvió, lo había contado la otra vez. Volvió y lo ¿Volvió? tomaron, Sí. Sí. Ok, bueno, no sería el caso de George Costanza en un primera instancia, ¿no? En una primera instancia no. Dicen las malas lenguas que Sí. una de las extras que aparece dentro de la oficina vuelve a aparecer como novia o crush de la oficina de George una temporada después. Así que posiblemente él haya mantenido el trabajo. Nunca lo terminan de aclarar tampoco. ¿Por qué? Porque No. el plan que él hace tampoco se nota tanto que es George el que lo hace, ¿eh? No, yo... Perdón. Dice Internet. Yo con Internet no peleo por las dudas. La inteligencia artificial está muy adelante. No, Yo sí. no le llevo la contra. De este lado de la mesa, en este podcast, estamos totalmente en contra de la inteligencia artificial, salvo para una cuestión muy puntual y muy mecánica. Para hacer tus fotos de estudio Ghibli. No hice ni una, y estoy orgulloso de eso. Pero, ¿vos cuánto hiciste? ¿La verdad? Sí, la verdad. 2. Nada, está bien, pensé que iban a ser más de 5. No, pero todas con mi hija. Las 2 que hice las hice con mi hija. Bueno, estás perdonado. Pero, nada, está claro en el final que George lo Sí, echan. de hecho se queda buscando otro trabajo, pero lo que decía de verdad las redes... Que tal vez después era vuelve. que o vuelve posiblemente. ¿Por qué? Porque la compañera hace el mismo papel. Bueno, yo creo que es más posible que los dos hayan terminado en otro mismo trabajo los dos que haya vuelto ese trabajo después de lo que hizo. Pero, para cerrar, porque si no empezamos a abrir ventanas, te decía que Jerry le dice, bueno, ¿por qué no volvés? Haciendo de cuenta que no pasó nada. Y se da esa dinámica que es muy constante en la serie, que son ellos dos como o cobijándose uno al otro con alguna idea medio ridícula o justificando por qué alguien va a hacer algo o porque alguien hizo algo y empiezan a cebarse mutuamente. Y sí, soy humano, y sí, tuve un momento de calentura y bueno, y bla, 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 bla. Entonces, finalmente George Decide volver. decide volver y vuelve y ahí entra otro personaje muy odioso, tal vez tan o más odioso que el jefe, que es esa compañera buchona, la colorada de la peluca, que habla a los gritos, además está muy caracterizada como para que le tomes un poco de bronca también, ¿no? Obviamente. La mayoría de los personajes secundarios de este capítulo ya los vimos en 500 lados, ¿no? Pero, detalle gracioso que capaz no le importa a nadie, A ver. el dueño de la lavandería es un personaje secundario bastante importante dentro de Máxima Velocidad. Y esta gordita es un personaje importante ¿Qué en gordita? Máxima ¿Qué? Pará, loco, ¿qué es esto? ¿Estamos en el podcast de golpe? Yo estaba diciendo la persona esta, la compañera de trabajo, es un personaje importante en Máxima Velocidad 2. Un detalle que no le iba a importar a mucha gente. Estoy tratando de acordarme si vi la 2. Es la del bote. Es el No, bote que no, iba no. muy rápido. No, y no la Sandra vi. Bullock es la que lo maneja. No creo que la vaya a ver, ¿eh? No creo. No te perdés nada. Bueno, y el jefe cuando lo ve, hace un momento que está muy bien, pero la verdad que me da una bronca, lo veo y lo quiero ir a cagar a trompadas, que dice, ¿ese que está ahí es Constanza? ¿Ese que volvió es Constanza? Bueno, sí. Y ahí
se da como la venganza del jefe. Sí. Porque en una primera instancia él se tuvo que comer todo el discurso de George, que ni lo dejó hablar porque le dijo todo y se fue. Y ahora él le empieza a decir de todo y como que empieza a cancherear con su poder, digamos, y le dice, por eso yo estoy acá y vos estás allá, y le hace un gestito muy despectivo. Y después le dice algo peor todavía, le dice, porque yo soy un ganador y vos sos un loser, un perdedor. Momento sumamente incómodo me sentí. La verdad, Hasta no es muy como demasiado serio para Seinfeld. no es demasiado serio ese momento, me parece que es muy duro. La cara de George me puso mal, No. estoy exagerando. ¿Te imaginas una nota? Imagínate una nota en Infobae. Lloré con Seinfeld. Me hizo sentir muy mal. De hecho, me incomodó mucho antes de que llegue el jefe, cuando él trataba de congraciarse con sus compañeros, como, che, mirá, cómo te fue el fin de semana, y le hacían un vacío porque él había renunciado. Me sentí muy mal, incomodísimo me sentí, ¿eh? ¿Te viste a vos? Nunca me pasó. No, pero digo que podría ser vos. Pero ¿Te definitivamente, imaginaste ese momento de tratar de quedar bien y que te hagan el vacío, sí, definitivamente, yo soy así y lo hubiera sentido. Creo que me dolió por eso, tenés razón. ¿Viste? Terapia con Seinfeld. X. Sí. Sí. Bueno, la venganza de George empieza a surgir después de justamente esto, porque imagínate que te dicen, porque yo soy un ganador y vos sos un loser, sos un perdedor. Es horrible Siempre que te vas digan a ser eso. un perdedor, Y le dijo. siempre vas a ser, claro, tremendo, tremendo. Entonces George dice, bueno, acá tengo que hacer algo. ¿Qué podría hacer? ¿Podría ir a estudiar algo para ser mejor y conseguir un trabajo que le guste? No, vamos a vengarnos, dijo. Entonces, bueno, aparece de repente y le cuenta a Jerry cuál es su plan. El plan básicamente es meterle una pastillita Sí. al jefe o a ex jefe en este momento del capítulo, que es un Mickey, le dice, ¿no? Ellos le dicen meterle un Mickey. Meter un Mickey está basado en un bartender de los años 20 que lo que hacía era que a los clientes que no le dejaban propina, él les metía una cosita para que se tuvieran que ir corriendo al baño. Un laxante. Un laxante. Que él lo conseguía, era una especie de ladrón de bolsillos, un pickpocketer. Empezó a trabajar de bartender y a la gente que le caía mal le metía ese Mickey. Esa frase se utiliza desde las películas de los años 20 del cine noir. De hecho, en un momento, Jerry le dice, ¿quién te pensás que sos? ¿Peter Lorre? Sí. Porque en una película donde estaba trabajando Humphrey Bogart también, Humphrey le dice al otro, che, le vamos a meter un Mickey. Es como que sale de esa época, viene. ¿Vos acá como lo tomaste como que iba a ser un laxante o un somnífero? No, somnífero. Somnífero parecía, Somnífero. ¿no? Ok. Bueno, y como dijiste Pero antes se le vos... dice adulterar la bebida, perdóname. Ok, se le dice ok. adulterar las bebidas. Como dijiste antes vos, acá la compañera en esta aventura, en esta venganza, va a ser Elaine. Y de hecho, Jerry se sorprende, le dice, ¿cómo la convenciste, Elaine? ¿Cómo Elaine se prestó a esta pavada? Y bueno, George le dice, bueno, primero que nada, le conté que mi jefe era... Un adúltero. sexista, le dice, Sí. y que engañaba a la mujer. Y además, o sea, aparentemente por lo que dice ahí George, como que lo que hizo a Elaine decidirse a meterse en esto era que le contó a George que el jefe de él no reciclaba. Bastante bobo me pareció ese Pero, chiste. bueno, no lo entendí. No, pero viste que yo antes te dije que quería volver a algo, y era esto. Es que no es la primera vez que ya en estos 12 capítulos, o sea, no es tanto, Sí. si bien estamos en la segunda temporada, la primera fue muy breve, que nos hacen ver que Elaine es la ecologista. ¿Te acordás que ya lo hablamos Sí, esto? ya lo hablamos y de hecho me hiciste acordar que Sí. uno de los que se las quería levantar se hace de Greenpeace Bueno, solo para levantársela. Eso va a ser después, el jefe, bueno, jefe, pero un capo de la NBC, mucho más adelante en la serie, se quiere afiliar a Greenpeace para conquistar para que Elaine lo respete. Pero no, Entonces, nunca la vi a Elaine como haciendo eso. Nunca la vi reciclando, ponele. Bueno, tampoco es medio aburrido que te van a mostrar que se No, para no, las tristes, pero no lo recuerdo como un detalle de su personalidad. Pero bueno, yo lo que quería llegar es que ya en 12 capítulos ya aparece 2 veces esto, ¿sí? Yo creo que era cuando ella no quería comer la ensalada de atún. ¿Te acordás? Sí, Por los sí. delfines. Sí. Que yo te dije que yo hacía lo mismo. Y... de verdad. Y... que para Te mí dio son vergüenza. cosas... Para mí que Esa son cosas... afirmación. No, para nada, orgulloso. Para mí son cosas que estaban, o sea, en el desarrollo del personaje. Vos como guionista tal vez lo puedes explicar mejor que yo, pero... O sea, cuando vos decís, bueno, vamos a tener tal personaje y anotás características que después no necesariamente se ven todo el tiempo en la pantalla, pero son cosas que sobre todo cuando es una serie que vos vas a saber que van a escribir diferentes personas, le entregás como un manual de instrucciones de este personaje. Ok, como guionista, ahí es lo que está mal.
yo tendría que acordarme que Elaine es la que recicla porque la vi tirar un tacho de basura o pedirle a Jerry que ponga una bolsa verde, no porque alguien lo nombró. Como ser humano, te digo, no como guionista, que tal vez no hay que subestimar tanto a la gente. Y si capaz que en 2 capítulos atrás ya la viste, que no comía la ensalada de atún por los delfines, no, tampoco hay que darte la papita en la boca para todo. Yo, para saber que George es chip, no traducímelo, por favor. Tacaño. Perdón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me sale así. Sergey, hay que decirte ahora, dale, hermano. Me sale así. Para decir que George es tacaño, vos lo ves que el chabón saca plata de los vueltos, que se guarda plata, pero no es... ¿Entendés a dónde Sí, voy? te entiendo, pero tal vez lo de George siendo tacaño es una característica como más recurrente y la de Elaine siendo ecologista no es tanto. Pero fíjate que ya nos estamos acordando que es algo que aparece varias veces. A veces tenés que saber, ¿verdad, Sergio? Las vamos a ir Dale. contando. Bueno, contándolas. las vamos a ir contando. A mí me pareció fuera de... Incluso me lo anoté como fuera de personaje. No estoy mintiendo, lo tengo anotado. Está bien, pero si vos mismo sabés que después tiene el tema con el tipo de la NBC, que ya tuvo lo de los delfines y el atún, dale. Empátala por lo menos. Te lo empato. Bueno, te lo empato listo, hasta la próxima. Dale. Y acá Jerry le tira una frase muy buena, que es, en realidad el pie de Jerry es bueno, que le dice, ¿en qué quedó eso de que la mejor venganza es vivir bien? Y George le dice, no hay chances de eso. No, Y me pareció un buen remate, digamos. No, tiene buenos momentos. De hecho, George estaba convencido de que lo que estaba haciendo era una venganza de película y Jerry le dice, pero te volviste loco, como te volviste loco. Claro, sí, Dijo sí. con mental. Sí, ya está, ya truló. Como un ex amigo mío decía, truló. Excelente. ¿Estás a favor o en contra de la mejor venganza es vivir bien? Muy a favor. Me parece que si a vos te importa más el otro, ganó el otro. Yo estoy muy a favor de lo que dijo Jerry. Yo igual me lo tomo de una manera, hago una lectura particular de esto. Para mí, o sea, sí, la mejor venganza es vivir bien, pero no por vos, sino porque si el otro te ve que vos estás bien, se muere de bronca. Y pero estás en lo mismo. Me Estás chupa un pensando- huevo. Bueno, pero yo te dije que hago una lectura particular. Hay un problema con esto, y es que vos tenés que, o sea, hay que hacer un esfuerzo extra porque vos te tenés que, primero, te tenés que asegurar que se entere que vos estás bien, viviendo bien, y segundo, tenés que saber... Tenés que tener un conocido en común para que sepa que le jodió mucho que a vos te va bien. Mucho Si trabajo, vos prefiero lográs- soltar. Pero si vos lográs todo eso, es la mejor venganza del mundo. Pero es demasiado, tenés que estar, aparte estás muy enganchado a lo que le pasa al otro. Y sí, nada es fácil, hermano. Bueno, pará. La venganza, porque todavía no llama la venganza propia. Sí. Bueno, la venganza propia va George con Elaine a un bar que luce todo muy viejo, luce medio ochentoso, no parece que es el 91. Vos ves eso y parece el 84. Donde se hace una especie de fiesta. Sí, que la nombran al principio del capítulo, así que está bien atada, no es que no dicen el jueves nos encontramos para la fiesta de Claro. Juancito. Una fiesta que es muy importante para el jefe de George. ¿La venganza en qué consiste? Consiste que George le va a meter el somnífero al jefe y el jefe se va a perder la siesta. Exacto. Y se va a sentir mal, se va a desmayar, no sé qué. Mientras Elaine lo... Bueno, claro, para poder meterle el somnífero, pues no se lo va a meter a la fuerza obviamente, Elaine tiene que coquetear con él para distraerlo. ¿Y por qué va a coquetear con él? Porque el tipo es un pajero atómico que desde la primera escena, ni bien aparece, él habla de que estuvo con alguien, hablamos que es una mujer, Sí. y que dice, lo tengo todo grabado. Muy bien actuado. Vuelvo a eso, Pero Los no es como extra. demasiado... No, está bien, le estaba poniendo que el personaje era un medio pajín, Pero no es como medio turbio para Seinfeld, que es un poquito todo más ligero. No, más- pero después se empieza a poner más oscura. No me pareció tan mal. Me pareció, no lo vi tanto como turbio, sino como que me parece como que querían que vos odies al jefe. Sí. Y está muy bien actuado. A mí me dio Igual- la bronca que me tenía que dar y me reí cuando me tenía que reír. Yo le tomaba bronca por el trato con George, no lo voy a tomar por sí. George se lo merece. Vos viste lo que fue cuando él entra primero. Le dijo que era un despojo humano, que nadie lo respetaba en su empresa. Medio que se lo merecía el comeback. Pero para mí tenía razón George. Para mí yo me pongo al lado de George. Si el tipo filmaba o no sus encuentros sexuales, si era con consentimiento, yo no me voy a poner en contra. No, pero eso es otra cosa. Por Estábamos eso. hablando del baño. Eso George no lo sabía. No, pero pará. Comerse esos insultos porque no podía usar el baño. No, está bien, pero. Dale, pero, George. pero pará. Igual ya te das cuenta que el tipo era una basura. Sí, Era obvio una que basura está hecho para eso. Era una basura de persona, como diría llamado Tangalanga. Pero escúchame. El tipo lo primero que dice es que él grababa. Y después habla de alguien que creo que es una mujer que dice, no, estuve atada, pero lo dice como que estuve muy ocupada. Y el tipo dice, como, sí, como Ya sabemos, era el jajaja. capo del sadomaso, el chabón.
Pero bueno, entonces habla con Elaine y le dice, bueno, este es el plan, vamos a hacer esto, Elaine está entusiasmada con el plan y le dice, claro, como en las películas. Y eso a George lo enloquece. Sí. Lo vuelve loco. La alegría de ese momento de los dos. La alegría de ese momento, ¿por qué? Porque él ya le había dicho a Jerry antes, esto es como en las películas. I can't believe we're doing this. This is the kind of thing they do in the movies. That's exactly what I told Jerry. Really? Yes. Entonces se entusiasma tanto y ahí cuando para mí viene la mejor frase de este episodio. God, I've never felt so alive. God, I never felt so alive. Claro, Dios, nunca me sentí tan vivo. Pero no es solo la frase, lo dice de la manera que lo dice, la expresión, cómo se muerde la boca, todo. Que para mí es la mejor frase del capítulo. Es el instante por el cual siempre me acuerdo de este episodio. Sí. Después, bueno, finalmente, el momento de Elaine seduciendo al tipo, para mí es medio tonto. Es malo. Por dos cosas es malo. Uno, yo creo que con todo lo que le dijo no se seducís a nadie. Segundo, él, con lo que era y lo buena que está Elaine, se tendría que haber sentido seducido cuando le dice hola. Ya está. Sí. Eso es lo que me parece irreal, que Elaine lo haya tenido que remar tanto para que él se enganche en la conversación. Sí, de hecho, la clave, el momento clave ahí es cuando Elaine le dice, la semana que viene voy a ir a un campo nudista. Y ahí el tipo se da vuelta y le empieza a prestar atención. Además, las caras que pone el tipo me hicieron recordar a Benny Hill, ¿viste? Son expresiones medio, no sé. Yo no digo que sea mal actor ni nada este tipo, que no sé ni quién es. Y posiblemente ya no esté en este plano. Pero, no sé, cuando hace de forro, de mal tipo, me parece como demasiado para lo que es la serie. Y cuando hace medio de cómico, me parece que ya se va para el lado de Benny Hill. Esa es mi visión. Ahora, el giro de tuerca, porque yo decía, bueno, no me gusta como el momento de la seducción, me parece medio tonto. Pero hay un giro de tuerca interesante, es que ni bien George le tira el somnífero en una copa de whisky, ¿no? Al tipo, el tipo se da vuelta, lo ve a George, le dice, uy, estás acá, todavía no tomó ni un sorbo, y le dice, como, te perdono, volvé al trabajo y te dejo usar mi baño. Y ahí George se quiere matar porque dice, bueno, ahora se va a pudrir todo. El tipo propone un brindis con la copa en la mano, todavía no tomó nada, y cuando está por tomar, le dice a George si quería decir algunas palabras. Ese fue un buen momento. ¿Por qué? Porque George está como desesperado por sacarle el vaso para que no tome. Sí. Y el tipo, cuando hace el discurso, habla tan mal de George y dice, sí, siempre nos reímos con sus monerías, tuvo un mal año, no sé qué, no sé cuánto. Y lo trata tan mal que le dice, sí, tómatelo todo. Claro. Y ahí es como que te das cuenta que George dice, voy a ir a fondo, y si me voy al infierno y voy a perder todo, voy y no me importa nada. Me encantó ese momento. Y va a fondo y le dice, sí, tomá, y tomemos, algo así, ¿no? Brindemos, no sé. De hecho, me parece que incluso perdiendo, porque pierde el trabajo, ganó en este capítulo. Me parece que es uno de los pocos capítulos donde queda arriba. Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo sigue esto? Corta ahí, volvemos al departamento de Jerry, lo vemos otra vez a George sentado en el piso. Por eso yo no estoy tan de acuerdo de que él lo viva como que ganó. Tal vez yo mirándolo desde afuera puedo decir, y mira, ganaste porque te sacaste al clavo ese de encima. Pero sabemos que a partir de ahora a George le va a costar conseguir trabajo. Sí. Lo cual a nosotros como televidentes nos dio un montón de escenas muy graciosas. Así como preocupado igual, te lo veo en la cara como me lo estás diciendo. No, pero digo, nos dio un montón de situaciones muy graciosas y qué sé yo. Pero... Sí, no sé si es una victoria en la vida. Y claro. Y bueno, él termina sin el trabajo y rezongando ahí, qué sé yo. Con Elaine y Jerry. Ahora bien, mientras pasó todo esto, hubo una historia paralela. Exacto, muy paralela, pero muy similar. Eso estuvo muy bien. Sí. Hace rato que... O no sé si no es de los primeros donde se juntan hay cierta tanto simetría. la simetría en la historia es tan clara. Sí, el único tema es que Elaine quedó medio desdibujada porque su único momento... Está bien que, o sea, la aparición tiempo en pantalla es poco, pero es intenso. Sí. Pero es poco. Sí. O sea, ella tampoco no tuvo una... O sea, ella hace de, como dirías vos, de sidekick, de compinche. Es que hace de sidekick y no nos olvidemos que este es un capítulo de George también. Creo que en este capítulo hasta Jerry hace de sidekick. Y medio que sí. Bueno, pero Jerry tiene su mini venganza, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque va a la Berrap, a la lavandería. Yo digo a lo de la China porque donde voy yo a llevar la ropa es una china. Pero, no, de China, no dije nada. Un poco racista. No, dije China, nada más. De hecho, la que hasta ahora no, pero la que estaba antes era la china más simpática del país. Mira. Lo cual es mucho decir.
lo vemos un Jerry muy mañoso con el tema de la ropa, ¿no? Con eso de que no quiere que se mezcle la ropa. Sí, está bien, parte de su personaje. Sí. Una exageración, pero... Pero sigue siendo el buen Jerry que le dice, bueno, dámela igual y la pide que se la pongan aparte. Claro, porque Kramer quería que lleve su propia ropa y lavar todo junto y Jerry decía, no, separemos. Detalle hermoso cuando le dice, dame la ropa y el chabón se empieza a sacar la ropa que tenían puesta. Es excelente. Es muy buena, es muy buena. Se me había olvidado de anotarlo. Bueno, nada, entonces va a lavar la ropa de Jerry con la de Kramer, pero la ponen en dos máquinas diferentes. El problema cuál es que Jerry en un momento se da cuenta que tenía $1.500, lo cual era mucha plata, en su ropa y lo llevó a lavar y cuando le devolvieron la ropa no le devolvieron los $1.500. Kramer, siendo Kramer, le dice hay que vengarse. La venganza de Kramer es poner una bolsa de cemento dentro de una de las máquinas, porque en Estados Unidos, a diferencia de lo que pasa acá, viste, vos acá le da la ropa y los tipos ellos meten la ropa. Sí. En Estados Unidos, al menos en esa época, vos le decías voy a llevar esto y te decían bueno, mételo vos en la bolsa. Tenés los dos servicios acá también. Creo que es como vi allá. Tenés más allá de las lavadoras. ¿Te das cuenta, sabes cómo? Cuando vos tenés o las lavadoras donde pasa la gente, en esas son para que vos puedas poner tu propia ropa. Si no, si solo tenés el mostrador, ahí tenés que dejarla. Pero bueno, toda esta situación de Kramer metiendo el cemento en polvo, no todavía, dentro de la máquina da pie a una situación bastante graciosa que claramente lo escribieron ya con Michael Richards en la cabeza. Es decir, tengo un tipo que es capo en comedia física, vamos a escribirle algo para eso. Él lo pidió y para él este capítulo es un punto de quiebre donde empieza a usar la comedia física para que... Él decía algo así como que se vea que lo gracioso esté en el movimiento y no en lo que se decía. Claro, sí, porque la verdad también es muy poco creíble que el dueño de la lavandería lo vea a Kramer cayéndose de un lado para el otro, golpeándose, haciendo un montón de ruido, que viene con toda la cara llena de cemento y no le dice nada, ¿no? Claro. O era medio estúpido o... Pero así todo es muy bueno el momento de fondo. El momento que le cae cal en el ojo y se empieza a limpiar el ojo rápido, la verdad que me pareció bastante gracioso, cosa que nunca me pasa. Pero está bien porque lo hace él. Sí, si lo hace, definitivamente. lo hace otro actor que no tenga ese nivel de ductilidad para ese tipo de escenas y va a ser una estupidez. De hecho, momentitos chiquititos cuando se le cierra la tapa o se cae para atrás, están muy bien hechos. Es casi un payaso. 27 kilos pesaba la bolsa que llevaba Michael Richards para hacer esa escena, que le querían dar una bolsa vacía con algo que no pese tanto y él dijo no, quiero el peso real para que la escena sea más graciosa. De hecho se lastimaba mucho haciendo estas escenas, ya lo había contado él antes, que incluso cuando tuvo que hacer la pelea con Mickey, el enano, que tenía toda la espalda llena de, como si fuera de vendas para que no le doliera tanto. Claro. Se había lastimado un montón haciendo los capítulos. Y bueno, después de todo esto sale mal porque obviamente la máquina se rompe, con lo cual digamos la venganza había llegado a buen puerto, pero ¿qué sucede? Sucede que Kramer se da cuenta que los $1.500 en realidad los tenía él, se los devuelve a Jerry y Jerry, como es un buen tipo, porque al menos en estos primeros 12 capítulos nos dejan muy en claro que Jerry es un buen tipo. Jerry dice, bueno, vamos a pagarle el arreglo al tipo de la lavandería que no tenía la culpa de nada. Exacto. Entonces, ¿cuánto sale ese arreglo más o menos? Y $1.200, bueno. Va ahí. O sea que Jerry, el chiste este le termina saliendo $1.200 más lo que salió la bolsa de cemento, que no sé cuánto salía en Estados Unidos en los 90, pero seguramente no era tan barata. Y por último, después de todo esto, tenemos el monólogo final, que yo te decía que el del comienzo no me gustó, pero el del final sí. Me pasó exactamente lo mismo. ¿Te acordás del monólogo del final? Sí. El monólogo del final tiene eso de hablar de la venganza y empiezan a nombrar a Charles Bronson. ¿Pero por qué? Porque retoman la frase de la mejor venganza es vivir bien. Exacto. Y aparte, no solo eso, es como que tienes el primer monólogo, no tiene nada que ver con el capítulo, y este sí, es todo lo que tiene que ver, casi lo resume. Claro. Y lo que dice es como que te imaginas una película de Charles Bronson donde en vez del tipo salir a vengar la muerte de su familia con un chumbo, que venga alguien y le diga, che, compraste un auto, cambia el coche. Claro, es muy buena. Que le digan, Charles, la mejor venganza es vivir bien, Le dicen pasala Charlie, bien, loco. le dicen Charlie. Es excelente. Así que, bueno, te quería preguntar, Sergito, Sí. ¿te vengaste alguna vez? ¿Tuviste que hacer una venganza así grande, no? Una pavada. Yo No. sé que una sola tuve. Pero tengo el problema que no sé, o sea, nunca pude ver la reacción de esta persona cuando le cayó la venganza. Podemos ver, charlarlo. ¿Al aire? No, y bueno, capaz después, depende de cuán importante sea. Al menos la situación. Viviendo en un edificio en el cual ya no vivo, Sí. la gente de la portería
se comportó muy mal, ¿no? Conmigo. Y me dio mucha bronca, porque además yo me considero un muy buen vecino. Entonces decidí que había que hacerle una maldad bastante desagradable. Lo increíble es que la persona que estaba conmigo estuvo de acuerdo. Lo cual es raro, porque es una persona que en general me hubiera dicho, no seas haces- ridículo, no vamos a hacer esa locura. Y se prendió y no puedo decir qué se hizo. No importa, no importa. Pero, o sea, yo fui, llevé a cabo el hecho, pero no me podía quedar a ver qué pasaba cuando ellos llegaban. Y nunca me pude enterar de eso. Yo mentí, no sé si cuenta como venganza. Nada, una mentira no es venganza. No. Digo que mentí, que nunca me había vengado. Ah, Yo vivo en Soldati. Y tomar un taxi que te lleve del centro a Soldati siempre es un problema. Entonces, ¿todavía? Sí. Bueno, pero hoy con las Hoy con aplicaciones el no. Uber es un poco más fácil. Pero vos te subís a un taxi, no te quieren llevar a Soldati. Sí. Entonces lo que yo hago cuando me bajo es dejarle la puerta abierta. Lo hice varias veces. Es una muy buena venganza. He visto taxistas bajarse muy enojados del auto, puteando mucho. Y asustados, además, Y- ¿no? y aparte no te pueden correr ni hacer nada porque Y te no. van a dejar el auto para correrte a vos. No. Pero sí, esa es mi venganza. No, igual no la recomiendo esa, porque hoy en día, viste, la gente está medio loquita. Entonces, Siempre la gente está medio... Es mi venganza, es mi bueno, tipo está de bien, venganza. está bien. El que no arriesga no gana, además. Exacto. Y la última pregunta que tengo, ¿este capítulo es anti-venganza? Y te digo por qué hago esta pregunta. Porque las dos venganzas salen mal. O sea, no es que te muestran, mirá, vengate que al final está bien. No, definitivamente el mensaje es ese, no te vengues. No, Pero por es más malo que sea Ok, el otro. Yo estoy de acuerdo con vos. Y ahí hago la segunda pregunta. ¿No es medio raro viniendo de Larry David? Que te deje esa moraleja de no te vengues. Pero como vos lo dijiste, ellos querían poner como a que Jerry era bueno y Sí. que por ahora, en estas 2 temporadas, ellos terminan siendo buenas personas. De hecho, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Como diría el Chavo. Déjate de joder. Y lo dice el Chavo. Bueno, le mandamos un gran saludo al Chavo y a todos nuestros oyentes de México. Se rumorea que son 3, así Bien. que le mandamos saludos a ellos. Sergito, creo que es, salvo el primero, Es uno de los más largos. es el capítulo más largo que hicimos, así que vamos a cerrar acá. Lo que más te gustó, lo que menos te gustó, al hueso, ¿eh? Cortito y al pie, el peinado de Elaine me pareció ridiculísimo. Lo que menos te Incluso gustó. para los 90, sí. Ok. Y lo mejor fue estos que yo te decía, estos pases de cámara o este cold open tan raro. Ok. Me gustaron un montón. Las novedades de dirección, podríamos decir. Sí. Ok, a mí lo que más me gustó es God, I Never Felt So Alive. Y lo que menos me gustó es que algunas escenas parecen, lo que decía antes, que parecen viejísimas. O sea, de hecho, el comienzo del capítulo, cuando lo vemos al jefe de George, si no me decís que es Seinfeld, ni me di cuenta que es Seinfeld. Claro. Y después el lugar donde transcurre la fiesta, esa era la fiesta más deprimente del mundo, ¿no? De hecho, era la fiesta inolvidable para el jefe de George, la que no se quería perder por nada del mundo. Y al tipo lo ves sentado en un rincón solo. Sí, coincido. Medio- Incluso el peinado de la compañera, parece que me fijé con los peinados, pero me refiero a que parecen de época. Son como muy altos. Sí. Parecen muy viejos. Parece Sí, todo parece un viejo. capítulo viejo. Bueno, no sé cuándo volveremos, esperemos que sea pronto. Y Más pronto que tarde. Más pronto que tarde. Bueno, cerramos acá, esperamos volver más pronto que tarde, y habrá un nuevo episodio de Las Crónicas de Seinfeld. Abrazo.